Hola, bienvenidos al episodio número 49 de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuxdorf. Me encuentran en redes, en Instagram como @JorgeLuisS oficial, en Twitter como @JorgeLuisS_77 y en este espacio nos comunicamos con el hashtag numeral La Huella OVNI. Como saben, este es un espacio que se estructura, se crea, se basa en torno a sus preguntas, en torno a los temas que quieren saber, que quieren discutir, que quieren conocer, las experiencias que quieren aportar. Básicamente es un espacio que vive y nace gracias a ustedes, así que les pido por favor que sigan enviando esas preguntas, esos comentarios, esas experiencias personales que quieran contar. Y también siempre es importante aclarar y tener en cuenta que este es un espacio en el que no creemos en verdades absolutas, creemos en las dudas, creemos en las preguntas, creemos que detrás del tema OVNI hay muchísimas preguntas para hacerse y que son pocas las respuestas que realmente se pueden dar. Así que no nos desvelamos con esas respuestas, sí nos desvelamos con intentar hacer las preguntas correctas para que cada uno pueda tener sus propias herramientas y así cada uno pueda hacer sus propias conclusiones. Sin más, si les parece, vamos adelante con el episodio número 49. Bueno, primer tema de la noche, primer tema del día, es una pregunta de Silvina Núñez, @Silvinanuez9, que dice: buenas tardes, quisiera saber si podés hablar o investigar algo sobre el tema de Nikola Tesla y María Orsic. Bien, son como dos grandes temas que se unen en un tercer gran tema, así que nos sentamos y vamos a empezar hablando biográficamente de quiénes son estas dos personas. Nikola Tesla tiene muchas excepciones porque en realidad nació en Serbia y la traducción del idioma hace complejo hasta los nombres. Pero es considerado uno de los genios más grandes de la historia de la humanidad, que posiblemente vaya por ese lado. Pero también hay muchos que piensan que en algún momento de su trayectoria terminó perdiendo la cabeza y volviéndose loco. ¿Por qué dicen esto? Bueno, ya vamos a empezar a contar un poquito de su historia. Él se lo reconoce principalmente por sus investigaciones en el campo del electromagnetismo, de la corriente, de los motores eléctricos. Y sobre todo, y aquí es el punto más interesante, por las ondas de radio. Fue un personaje muy importante que de hecho fue quien terminó ganando en gran parte del planeta lo que se llamó la Guerra de las Corrientes, que se dio a finales del siglo XIX, cuando se enfrentaban dos posturas, si la corriente tenía que ser alterna o continua, que era la continua de Edison o la alterna de Westinghouse, que en realidad era Tesla quien estaba detrás, que fue la que terminó ganando en gran parte del planeta, no en todos lados, pero igualmente quien terminó ganando la guerra en sí fue Edison, que se quedó con todo el desarrollo eléctrico en Estados Unidos y después en gran parte del mundo. Y Tesla se dedicó a seguir investigando y desarrollando conceptos que él pensaba que iban a ser revolucionarios. A tal punto sus conceptos fueron revolucionarios que gracias a él se desarrollaron muchísimos conceptos robóticos. El control remoto lo tenemos gracias a Tesla. El radar se desarrolló en base a sus investigaciones. Muchas cuestiones que tienen que ver con computación, con balística, con física nuclear, con física teórica, también tienen que ver con los conceptos que este señor vertió en el mundo. Y tuvo un enorme proyecto que quedó trunco, que se terminó llamando, como Charlie lo dice en su nueva banda, la Torre de Tesla, que en realidad es la torre de Wardenclyffe, que era un enorme generador, que lo que él decía es que a través de esta antena gigante él podía transmitir energía a las casas y no tenía que pasar por cables. O sea, él planteaba transmitir energía, que en las casas hubiese un receptor de esta energía y esto alimentase a las casas de energía. Hay quien dice que en realidad esto era energía gratis. Básicamente no necesariamente era energía gratis porque había que comprar el receptor y alguien iba a emitir esa energía, pero era un concepto totalmente distinto a la energía por cables planteada por Edison, que fue la que
terminó utilizándose en todo el planeta y él nunca terminó de desarrollar este concepto. Aunque en paralelo se desarrollaron las ondas de radio. Y cuando Marconi, quien hasta el día de hoy creemos que es el inventor de la radio, quiso patentar su invento, se rechazó la patente porque ya la había patentado anteriormente Tesla, así que Tesla es el inventor de la radio, sépanlo. Pero bueno, vemos que ha tenido una enorme cantidad de desarrollo, fue una persona extravagante que vivía en los hoteles más caros de Nueva York y de los Estados Unidos, que se iba de los hoteles sin pagar cuentas de hasta $500,000, de decenas de vivir años en estos lugares. Pero bueno, como todo genio, era sobresalida de la sociedad. Bien. Todo esto estamos hablando claramente de una mente privilegiada. ¿Por qué estamos hablando de un contacto extraterrestre, un supuesto contacto extraterrestre de Tesla? Hay 3 o 4 puntos donde los teóricos de la conspiración, que gran palabra hablan, donde diferentes personajes explican y donde él mismo decía cosas que hasta el día de hoy resuenan en la cabeza de muchas personas. Primero que nada, él hablaba de que él escuchaba voces, que él podía presentir el futuro, que le había pasado muchas veces, que podía recordar vidas anteriores y que muchos de los inventos que él terminaba desarrollando eran cosas que le llegaban a su cabeza, él no sabía cómo y simplemente desarrollaba eso que le había llegado a la cabeza. De ahí empezamos a plantear de que en realidad para mucha gente esto se trató de algún tipo de contacto y que le bajaban información. No lo sé, no tengo ni idea, pero es parte de lo que él decía. Después, por otro lado, algo interesante, es una teoría que no pude comprobarla, pero hay mucha gente hablando de eso, es que cuando él desarrolla las primeras ondas de comunicación, logra tener alguna comunicación con una civilización extraterrestre, que es la que terminaría de darle información de algunas de sus patentes. Las patentes de Tesla son otro tema totalmente aparte y polémico, porque cuando él muere a los 86 años, en la pobreza muere porque había sido un desastre en un montón de aspectos su vida. El FBI ingresa al hotel donde estaba viviendo. El FBI ingresa al hotel donde estaba muerto. Hacía dos días que había muerto y había un cartel en la puerta de su cuarto que decía no molestar. Bueno, cuando ingresan se llevan todas sus patentes y su familia tardó muchísimos años en recuperarlas y nadie sabe si terminaron de recuperar todo lo que él tenía guardado, desarrollado, inventado y patentado, pero claramente el FBI estaba muy interesado en lo que había desarrollado Tesla y si eso podía llegar a ser peligroso para el país. Otro detalle de Tesla es que es quien inventó el motor eléctrico alterno, en lo que se basan los autos eléctricos de la compañía Tesla, y uno de los directivos de Tesla contó que justamente habían decidido ponerle este nombre a los autos en honor a quien había patentado el primer motor eléctrico. Por eso la compañía de Elon Musk se llama Tesla, justamente, y Musk ha colaborado mucho, parece, con la difusión de Tesla, ha puesto dinero en sus museos, etcétera. Bien, hasta aquí hablamos de Nikola Tesla. El otro punto interesante de la pregunta que nos había hecho Silvina es, estoy llegando hasta el punto donde hablamos de Maria Orstich. Maria Orstich fue una medium alemana, nazi. De hecho, ella se da cuenta muy joven que tiene comunicación con alguien y con el tiempo se pone en contacto y empieza a formar parte de la sociedad Thule. La sociedad Thule era una sociedad ocultista en la cual Hitler participaba y es de donde nacen las ideas que terminan forjando el gobierno de Hitler y el pequeño partido socialista nacional, el nazismo. Bueno, ella era parte de esta sociedad y se cree, se supone, se cuenta que parte de las voces que ella escuchaba habrían sido
de una civilización extraterrestre y que le habrían pasado ciertos conceptos para poder desarrollar un concepto que también estudió Tesla, que es la antigravedad, y en base a la antigravedad poder generar estos platillos volantes que se dice que tuvieron los nazis. Bueno, cuando muere Tesla, se cuenta, porque no encontré ninguna prueba totalmente concreta e indiscutible, es que había más de 80 cartas entre Tesla y María Ostrich hablando justamente de la construcción de un platillo volante y hablando de la antigravedad. Y quien habla de estas cartas se anima incluso a decir que ellos hablaban de cómo les habían pasado la información de otro lado para poder construir esta tecnología. Hay muchísima información y muchísimo escrito sobre los platillos volantes nazis. No me lo preguntaron, así que eso va a ser otro tema en el momento que lo pregunten. Y esto ya va muy largo para lo que tenía que ser, así que no me voy a ir mucho más allá. Pero bueno, la cuestión es que Tesla muere en el 43. María Ostrich desaparece en el 45, nunca más se supo de ella. Y nadie sabe si estas cartas realmente fueron reales, si la unión entre estas dos personas terminó generando el desarrollo de una tecnología que 70 años después no conocemos, o si simplemente empezaron a trabajar en el desarrollo de la antigravedad. Con Tesla lo que pasa es esto también, ¿no? Hay muchos temas inconclusos, hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la antigravedad, con la teletransportación, con hasta dónde pueden llegar las ondas de radio. Hay muchísimos temas inconclusos que él planteó y que por lo menos hasta el día de hoy no sabemos qué es verdad, qué no es verdad, qué es posible, qué no es posible y qué se logró. Y por supuesto, esta enorme pregunta, estas dos personas, ¿cómo estaban contactados? ¿Quién los había contactado y para qué? Y si realmente les estaban bajando algún tipo de información o no. Hay muchísima más información en internet, tanto como Tesla como María Ostrich. Yo les recomiendo seguir buscando, seguir haciéndose preguntas. Se van a encontrar también con mucha información que no está muy fundamentada en fuentes. Tratemos de buscar siempre la información fundamentada en fuentes. Hoy vamos a tener... Bien, vamos a seguir adelante. Hoy, como les decía, hay un montón de preguntas muy volcadas hacia la conspiración y el secreto. Y hoy hicieron muchas preguntas que tenían que ver con qué ocurre dentro de Estados Unidos y si realmente podrían tener algún tipo de conexión con tecnología extraterrestre. ¿Quién sabe la realidad? Pero bueno, Crisale, nuestro amigo Crisale, nos hace otra pregunta que dice: dejo otra y no jodo más. Usted no jode, ponga todas las preguntas que quiera siempre. Recuerde que con el hashtag numeral la huella ovni. ¿No solicitan los ufólogos la ayuda a las comunidades de hackers? Digo, lo importante sucede en el cielo, pero si se registra o documenta, con seguridad se hace en el ciberespacio. Me animé a dar vuelta a tu pregunta y contarte una historia de un hacker polémico que puso los pies para arriba a la comunidad de inteligencia del mundo y especialmente de Estados Unidos. Hablo de Gary McKinnon. Gary McKinnon es un escocés que también es conocido en las redes como Solo, que fue acusado por Estados Unidos de perpetrar el mayor ciberataque de la historia a este país. Esto fue en 2004. En junio de 2006 empezó el juicio, en donde Gary se defendió, admitió haber entrado a las computadoras de la NASA y de diferentes organismos de defensa de los Estados Unidos, pero dijo que él solo se metió porque quería conocer qué información sobre extraterrestres manejaban en Estados Unidos y también información sobre armas secretas. Bueno, la parte legal fue un caos. Estados Unidos durante muchos años pidió la extradición de este hacker
y se lo acusaba de espiar la seguridad nacional de Estados Unidos, y iba a enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión. Bueno, finalmente, después de muchísimos idas y vueltas, en el año 2012, el gobierno de David Cameron, después de haber pasado por todas las instancias judiciales, terminó rechazando la extradición y Gary se quedó en Gran Bretaña. Hasta el día de hoy está detenido en su casa, no puede tener acceso a internet y se llevaron sus computadoras con sus archivos. Podría terminar acá la historia, pero me parece que es interesante todo el resto y todo lo que ocurrió en el medio. ¿Qué vio Gary? ¿Qué dice que vio? Bueno, Gary habló muchas cosas. Primero que nada contó que en realidad él se puso a investigar y se quiso meter en la NASA después de haber escuchado a un investigador, creo que es norteamericano, Stephen Greer. Creo que es norteamericano. Y Greer decía que había imágenes censuradas y eliminadas que la NASA había tomado de objetos voladores no identificados en el espacio. Así que primero se metió en el JPL y empezó a investigar a ver si realmente había imágenes de objetos voladores no identificados que la NASA no había hecho público. Y en medio del juicio y de todo este caos, él habló que había encontrado una imagen muy grande y muy pesada de una especie de cigarro. Y después, en otro momento, incluso habló que tenían muchas carpetas, más de 80 carpetas con diferentes tipos de objetos voladores no identificados que de hecho estaban catalogados por formas y características distintas, como que él dice que había un estudio de estos objetos y que este estudio de estos objetos estaba ya en desarrollo. No es lo único que dice que vio. También dice que encontró ciertos indicios de trabajos con alguna civilización extraterrestre, que vamos a retomar eso porque también está en otra pregunta más adelante. Y dice que por lo menos, encontró imágenes de 2 naves construidas por los Estados Unidos con las características de estas fotos que había visto. Y por otro lado también terminó hablando de que él había visto fotos de seres extraterrestres que también estarían guardadas. Incluso en algún punto hasta habló de seres que estarían colaborando directamente con los Estados Unidos. ¿Cuánta de esta información es real? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque Gary no se quedó con las pruebas y lo único que tuvimos fue su relato en primera persona. Otra vez, cada vez más relatos. Hoy vamos a hablar también de Paul Heyler, que es un ex ministro de Defensa de Canadá. Otra vez hemos hablado de Bob Lazar, que dice que trabajó en el Área 51. Hoy vamos a hablar un poquito de Paul Heyler, que fue ministro de Defensa, Nick Pope, que fue asesor de defensa, Weber. O sea, hay una enorme cantidad de personas que nos afirman esto y que a la hora de mostrarnos su argumentación fuerte se pierde. Y esta es la pregunta que todos nos hacemos. Lo que dijo Gary es así, lamentablemente no pudo mostrar las pruebas, pero realmente sí hubo una preocupación muy seria y sí realmente estamos hablando de una persona que se metió en las computadoras con una enorme cantidad de secretos y que realmente Estados Unidos reaccionó y buscó reaccionar de la peor forma. Por algún motivo también Inglaterra decidió protegerlo, siendo ellos siempre tan unidos y trabajando hacia el mismo lado. Es todo un misterio lo de Gary McKinnon. Ojalá algún día las pruebas que él encontró, si es que realmente las encontró, puedan salir a la luz y podamos tener conclusiones distintas. Es el único hacker, hay cientos de hackers. Hace poquito Anonymous, o un supuesto Anonymous, desclasificó unas conversaciones del Área 51
que rápidamente se dieron por falsas porque no tenían fuentes, no tenían demasiada veracidad, pero realmente sí, en el ciberespacio hay muchísima información, que es un poco lo que les decía. Y tampoco hay que meterse en el hackeo y en el delito, o sea, incluso hay muchísima gente que se dedica a analizar la enorme cantidad de imágenes que coloca la NASA de todas sus investigaciones, que son de dominio público, para tratar de entender qué es lo que sucede y tratar de sacar conclusiones propias. Hay cientos de videos de vigilancia que empiezan a tener imágenes extrañas. No sé, pienso en Huevar de México, donde están las cámaras del Popocatépetl con todas las imágenes. Hay muchísima información en internet que realmente lo